Vamos a escuchar un pequeño fragmento de una conversación. Veremos algunas expresiones típicas que usamos al final del día, cuando cerramos el portátil, apagamos el cerebro y nos dejamos caer en el sofá. ¿Preparado? Escucha el diálogo. ¿Estás todavía con el podcast? Sí, estoy terminando el episodio de esta semana. Me queda por rematar un par de cosas, nada más. Pues date prisa. Dame un par de minutos más, ¿vale? Prometo que en breve cierro el chiringuito. Eso ya lo dijiste hace media hora. Lo sé, pero... Ahora sí, ya voy recogiendo. Esto es todo por hoy. ¿Ves? Lo he cumplido. He terminado lo que me quedaba y ya me puedo apalancar en el sofá como Dios manda. ¿Con manta o sin manta? Con manta, siempre. ¿Película o serie mala? Lo que sea mientras podamos desconectar y pasar un rato juntos. Uf, yo también necesito desconectar. ¿Día duro? Bastante. Tengo la cabeza como un bombo. Necesito un rato tranquilo, sin gente dando la lata y sin pensar en nada. Pues ahora es el momento. Pijama, sofá y... ¡Pizza! Oye, no soy ninguna gurú de la productividad, pero zamparse una pizza al terminar la jornada debería ser obligatorio por ley. Veamos el vocabulario de esta conversación. Empecemos con la frase solo necesito X minutos más o dame un par de minutos más. Imagina que estás ocupado haciendo algo que te tiene concentrado. Puede ser cocinar, responder un correo, terminar una serie importante y alguien te interrumpe. ¿Puedes venir un momento? Y tú dices, sin levantar la vista, dame un par de minutos más. Esta frase es una manera suave y educada de pedir tiempo. Quieres seguir a lo tuyo, pero sin sonar borde. Es como decir, estoy terminando, no me molestes aún. ¿Por qué decimos un par? Bueno, porque suena mejor que unos minutos. Suena más simpático, más ligero, más corto, pero ojo, todos sabemos que ese par puede convertirse en 10. En nuestro diálogo yo lo uso así. Dame un par de minutos más, ¿vale? Prometo que pronto, en breve, cierro el chiringuito. Traducción emocional. No me interrumpas todavía, pero te prometo que ya casi acabo. Vale, la segunda expresión es súper útil para el final del día o de una tarea. Rematar lo que me queda. Rematar. En el lenguaje coloquial significa terminar lo último que te queda pendiente. No es empezar nada nuevo, es cerrar, completar, dar el toque final. Como cuando estás recogiendo la mesa y solo te falta guardar los platos. O cuando estás escribiendo un email y solo falta añadir el archivo. El verbo rematar suena a final definitivo. Viene de cosas como el fútbol. Cuando un jugador remata es para meter el gol. El último toque. ¡Pam! Rematar. En la vida diaria no estamos metiendo goles, pero estamos terminando una tarea pendiente, cerrando un proyecto, recogiendo lo último del día. Y si dices, voy a rematar lo que me queda, la gente entiende. No me hables mucho, que ya casi termino lo que estoy haciendo. En nuestro diálogo digo, he rematado lo que me quedaba y ya me puedo apalancar en el sofá como Dios manda. Traducción emocional, he terminado lo último que tenía que hacer y ahora por fin puedo descansar. La tercera expresión es una joya.
muy coloquial, muy española y muy simpática. Te cuento. Mi tío tiene un pequeño taller de bicis y cada tarde, cuando son las 8, apaga la radio, guarda las herramientas y dice siempre lo mismo. Bueno, voy cerrando el chiringuito. ¿Qué significa? Originalmente, un chiringuito es un bar pequeñito, normalmente en la playa, donde venden refrescos, tapas, helados. Pero claro, cuando cae la tarde, ese chiringuito cierra, se baja la persiana, se recoge todo, se termina el día. Y esa idea ha pasado al lenguaje de la calle. Hoy en día usamos cerrar el chiringuito para decir de forma informal que vamos a terminar una actividad. Puede ser trabajo, estudio, una reunión, cualquier cosa que haya ocupado tu atención durante un rato. ¿Cómo lo puedes usar tú? ¿En casa? Bueno, ya está. He enviado el último email. Genial. Cierra el chiringuito y ven al sofá. En una reunión eterna puedes decir ¿algo más? No. Pues venga, cerramos el chiringuito. En nuestro diálogo digo dame un par de minutos más, ¿vale? Prometo que en breve cierro el chiringuito. Es decir, déjame terminar tranquilamente y luego apago todo. La cuarta expresión también es otra maravilla cotidiana del español. Una frase simple que no solo habla de mover cosas, sino de cerrar momentos con elegancia. Imagina que estás en una comida larga con amigos. Has comido, has reído, pero ya se empieza a hacer tarde. No quieres cortar el rollo ni decir un me voy seco. Entonces te levantas despacito y dices, bueno, yo voy recogiendo. ¿Qué significa? El verbo recoger significa guardar, ordenar, limpiar, pero con ese voy delante, el significado cambia un poco. Es una forma de decir, eso se acaba, pero con cariño. No suena frío como me voy, no es urgente como ya. Es más bien una forma amable de poner el punto final. En nuestro diálogo digo, lo sé, pero ahora sí, voy recogiendo ya. Esto es todo por hoy. Es decir, estoy terminando y pronto me desconecto. Vamos con la quinta expresión que suena como un suspiro. Como cuando por fin sueltas el boli, apagas el ordenador o guardas la fregona, llenas los pulmones de aire y sueltas un gran suspiro. ¡Ah! Entonces dices, esto es todo por hoy. Esto es todo por hoy quiere decir, he hecho bastante, ya no más por hoy. Mañana sigo, sí eso. No significa que lo hayas terminado todo. No. Pero sí marca una línea, una frontera invisible que dice, por hoy es suficiente y mañana quizás. Te da permiso para parar. Un ejemplo, mi hermano compró una estantería que venía en un paquete gigante. Se pasó horas montándola, destornillador, martillo, nivel, tornillos y al final, cuando ya estaba de pie, aunque un poco torcida, se limpió el sudor y dijo, bueno, esto es todo por hoy. ¿Estaba perfecta? No. Pero era su manera de decir, basta, esto se acaba aquí. ¿Cómo puedes usarla tú? Bueno, por ejemplo, cuando estás estudiando y te preguntan, ¿sigues estudiando? Y tú contestas, no, mi cabeza ya no funciona. Esto es todo por hoy. Otro ejemplo, estás limpiando el garaje y tu esposa te pregunta, ¿te falta mucho? Y tú respondes, sí, pero no puedo más. Esto es todo por hoy. Es una frase súper útil y espero que la uses en tus conversaciones.
¿Y cómo lo hemos usado nosotros en nuestro diálogo? Yo digo, voy recogiendo ya. Esto es todo por hoy. Es decir, paro de trabajar. Ya continuaré mañana. Y ahora vamos con una de las expresiones más queridas por cualquier persona que ha tenido un día largo y solo sueña con descansar. Imagina esto. Llegas a casa, muerta de cansancio, te quitas los zapatos, te pones el pijama y dices, no me hables, me apalanco en el sofá y no me levanto hasta mañana. ¡Qué maravilla de expresión! Apalancarse en el sofá. No es solo sentarse, es hundirse, fusionarse con el sofá. Convertirse en parte del mueble es colocarte ahí con manta, con té, con película y no moverte en horas. En otros contextos, el verbo apalancarse puede significar aprovecharse de algo, sacar beneficio de algo. Pero aquí, en el contexto del hogar, significa ahí me planto, estoy cómoda y me da igual el mundo. En el diálogo digo, ya me puedo apalancar en el sofá como Dios manda. Traducción emocional, se acabó todo. Ahora soy una con el sofá. Vamos con la siguiente expresión. Imagina esto. Es viernes por la noche. Has tenido una semana larga. Trabajo, reuniones, correos, la lavadora que se rompió, el jefe que no para de pedir cosas. Pero por fin, llega el momento. Tu esposo te mira y te dice, ¿vemos una peli y pedimos pizza? Y tú piensas, sí, esto sí es justo lo que necesito. No quieres limpiar la casa, ni hablar de filosofía, ni resolver grandes problemas. Solo quieres eso, pasar un rato juntos. ¿Qué significa pasar un rato juntos? Es como decir estar con alguien durante un tiempo, pero de forma tranquila, relajada, disfrutando. No es una reunión seria, no es una obligación, es más bien un pequeño regalo, un momento de conexión. Es cuando te sientas con un amigo en una terraza, tomáis algo, habláis de tonterías, os reís. No estás haciendo nada productivo, pero estás con alguien que te gusta y estás simplemente compartiendo tiempo. En nuestra conversación, Mauro pregunta si vamos a ver una película o una serie y yo respondo, lo que sea, mientras podamos desconectar y pasar un rato juntos. Aquí la clave no es la película, ni siquiera si hay manta o pizza. Lo importante es estar juntos, compartir ese rato, sin prisa, sin estrés. Solo nosotros, el sofá y el tiempo compartido. Vamos con la siguiente expresión. Imagínate otra escena. Es martes. Son las 19:48 horas. Estás frente al ordenador, con los ojos como platos y la espalda pidiendo ayuda. Has estado todo el día trabajando, mirando pantallas, leyendo mensajes, contestando llamadas y de repente lo sientes. Ese momento en el que tu cerebro dice, ¡basta! Necesito desconectar. ¿Y qué significa exactamente desconectar? ¿Que tú estás conectado con los cables a la corriente de electricidad? No exactamente. Pero la idea viene de apagar algo. Como cuando quitas el cargador del móvil o apagas la televisión. Pero en este caso no se trata de un aparato. Se trata de ti. Cuando decimos desconectar, no siempre hablamos de tecnología. Hablamos también de salir de modo trabajo, de modo problemas, de modo tareas. Es la idea de darle un descanso a la cabeza, de no pensar, de cambiar el ritmo. A mí me gusta desconectar, por ejemplo, dando un paseo sin móvil o mirando por la ventana con un té caliente en la mano. Desconectar también puede ser quedarte en pijama todo el domingo o abrazar a tu pareja
sin decir nada. ¿Y cómo aparece en nuestra conversación? Mauro dice, yo también necesito desconectar. Después de un día duro, quiere descansar, parar, no hacer nada importante. Solo eso, desconectar. Por cierto, Mauro también dice, tengo la cabeza como un bombo. Tener la cabeza como un bombo significa que tienes mucho ruido en la mente, como si alguien estuviera golpeando un tambor dentro de tu cabeza. Normalmente se usa cuando has tenido un día muy estresante o con demasiadas cosas que pensar. Cuando estás saturado hasta tal punto que te duele la cabeza de tanto pensar. Puede ser por el trabajo, por los problemas, el cansancio y necesitas parar. En nuestra conversación, Mauro lo dice porque ha tenido un día muy intenso y necesita descansar la mente. Bien, vamos con la última expresión. Imagina que estás en la cocina, preparando tranquilamente una tortilla. Estás concentrada, pelando patatas. Y entonces viene a visitarte una amiga y empieza. ¿Vas a usar tanta sal? Mira, que ese aceite no es bueno, ¿eh? ¿Y si le pones un poco de cebolla a la tortilla? Yo lo hago diferente, pero bueno, tú verás. Oye, ¿has limpiado bien la sartén? No para. Es un no parar. Y tú, con una sonrisa tensa, solo piensas, por favor, deja de darme la lata. Dar la lata significa molestar de forma insistente, repetitiva. No es algo grave, pero sí cansino, como un mosquito en verano. No te mata, pero no te deja tranquilo. Usamos esta expresión para quejarnos un poco con humor. Mi madre me dio la lata toda la mañana con lo de ordenar la habitación. Mi hermano pequeño me estuvo dando la lata toda la tarde. En nuestra conversación, Mauro dice, necesito un rato tranquilo, sin gente dando la lata. Quiero un momento sin interrupciones, sin llamadas, sin mensajes, sin nadie pidiéndole cosas. Solo paz, sofá y quizás una pizza. Y ahora te lanzo una pregunta. ¿Qué te gusta hacer a ti para desconectar al final del día? Cuando ya no tienes responsabilidades, cuando no hay nada pendiente, ¿qué haces para que tu mente se relaje de verdad? Te leo en los comentarios. Me encantará saberlo. No te olvides de descargar el cuaderno de ejercicios gratuito con todo el vocabulario de hoy, explicado con ejemplos reales, con traducción al inglés y con un pequeño quiz al final para practicar. Tienes el enlace en la descripción. Apúntate y te lo envío a tu inbox gratis. Y si cada vez que oyes a varios nativos hablar a la vez, sientes que te están lanzando palabras con tirachinas, este vídeo es para ti. Aprenderás un truco de 4 pasos para entender español rápido. Ya sabes, cuando los nativos hablan a toda velocidad. ¿Te lo cuento? Ahí. Y como decía mi abuela, hagas lo que hagas, pon todo tu corazón en ello. ¡Chao!